¿qué habrá sido primero? ¿El Bunkai o el Kata? Es una pregunta que despierta reflexiones profundas en el mundo del karate. Pero antes de responder, adentrémonos en la historia. El karate, con sus raíces en Okinawa, se fusionó con influencias de la India y China. Desde los movimientos fluidos del Udundi hasta las formas estructuradas del Tegumi, cada técnica contribuyó a la riqueza del karate moderno. Pero volvamos a la pregunta: ¿Bunkai o Kata primero? En los estilos Shorin Ryu, Goju Ryu y Uechi Ryu vemos diferentes enfoques. Matsumura Sokon, del Shorin Ryu, diseñó katas con aplicaciones específicas para la defensa del castillo de Shuri. Por otro lado, los katas de Goju Ryu y Uechi Ryu reflejan la influencia china y, al ser creados en periodos de paz, se centraron en la armonía y la fluidez. En última instancia, la relación entre Bunkai y Kata es indivisible. Como dijo Chibana Choshin Dai Sensei, en karate nunca se termina de aprender, y el Bunkai es parte de la evolución en la práctica. Así es que, ya sea que estemos desentrañando antiguas técnicas o perfeccionando nuestros katas, recordemos que el karate es un viaje interminable de descubrimiento y crecimiento. Buen día, aquí su amigo Alberto Cruz. El día de hoy nos hemos reunido 4 compañeros de artes marciales. Tenemos a Francisco Centeno de acá del estado de Morelos, Juan Beltrán en España y Ángel Fernández da Silva acá en Venezuela. Entonces, a su servidor Alberto Cruz también de aquí de Monterrey, en México. Vamos a platicar de un tema interesante que me parece que lo puede plantear un poquito mejor Juan, porque fue el que lo planteó en un grupo de WhatsApp hace unos días. Y creo que es un tema que puede servir a nosotros los practicantes de artes marciales, no solamente de karate, sino de cualquier arte marcial, para entender un poquito cómo se trabaja o cómo es el trabajo de las formas o katas en el karate, tanto okinawense como japonés, y para que la gente que tenga ascendencia o descendencia del karate lo pueda llevar a comprender un poquito mejor. Juan, ¿nos pones en contexto, por favor? Vale, sí. Bueno, yo colgué un vídeo venía a decir a ver qué había sido primero, si el huevo o la gallina, ¿no? Y hacía referencia a ver qué había sido primero, si la aplicación, el Bunkai o el Kata. En el vídeo verdaderamente no se dice gran cosa que no sepamos ya. Y tampoco llega a ninguna conclusión. Pero a mí sí me revuelve un poco el tema, porque cada vez estoy más convencido de que la transmisión que se está haciendo actualmente del karate quizás tenga poco que ver con lo que se hacía antiguamente, ¿no? Y sobre todo los más llamados tradicionalistas, ¿no? Entonces, una de las preguntas que yo me intento establecer desde hace ya un par de años o 3 es precisamente esa, ¿no? ¿En qué punto tenemos que dejar el kata? Si como el inicio de la transmisión y coger el kata y que sea la base de nuestro desarrollo como karateka, a nivel técnico, aplicativo y táctico me refiero, o que desarrollemos aplicaciones, técnicas, táctica, todo eso, y eso todo acabe en un kata. De forma que el kata se convierte, podemos tomar dos caminos. O el kata es el inicio de todo, por lo tanto, todo tiene que estar basado en ese kata, o el kata es el final y ya no sería la base, sino que sería una especie de suerte de regla mnemotécnica para recordar todo lo anterior. Vale, De acuerdo. Voy a platicar un poco mi experiencia de entrenamiento, que creo que esto puede abonar a entender la situación. Cuando yo empiezo a entrenar Kung Fu del estilo Shaolin 5 animales en la comunidad china de San Luis Potosí. Estoy hablando del año 77, 1977. Eh, Llego al Kwon Dojo
entro al Kwon, me presentan con el instructor que va a estar que voy a estar a su cargo, y el maestro está sentado en una silla observando el entrenamiento, y los ayudantes están haciendo que la gente entrene, son 3 ayudantes, en 3 grupos distintos. Me agarran a mí, me colocan en una posición a caballo, me dicen que me quede ahí sin moverme, y me dejan solo, un tiempo. Después de un tiempo se acercan conmigo, me enseñan a cerrar el puño y a disparar el primer puñetazo en posición a caballo. ¿Sí? Estuve aproximadamente un año entrenando con ellos, una vez cada 15 días, un sábado. El entrenamiento duraba 3 horas y media, 4 horas. Entonces, en un año me dieron puras técnicas básicas. Nunca me enseñaron una sola forma. Sí vi formas, vi gente que practicaba formas, pero nunca me enseñaron a mí la forma básica, la principal forma, nunca me la enseñaron. Entonces, en el año 85, cuando llego a Monterrey y me inscribo, bueno, me permiten entrenar en la preparatoria 8, yo todavía estaba en la secundaria, pero hice una promesa al maestro de la prepa de que iba a entrar a esa prepa. Entonces, por esa razón, me dejó entrenar karate en la prepa un año antes de yo ingresar a la prepa. Entonces, ingreso y en la tercera clase, ya me estaba enseñando la primer kata, Junino kata, la kata básica. Y todo el trabajo técnico que me enseñó, básico, para el primer Q, o sea, el noveno Q, estaba basado en la kata. O sea, Junino kata tenía las 2 técnicas, Gedan Barai, Yodan Nageuke, sí, Oizuki, pero en 3 técnicas, Oizuki. Y en situación de técnica de base, está explotando más que nada eso. Maitesuki, Yatsuki, Oizuki, Maigeri, Yokogeri, Gedan Barai, Ageuke, Yokouki. Entonces, las técnicas de la kata estaban implícitas en la técnica base. Luego, cuando sigo practicando, que ya presento mi primer examen, apenas acabo de presentar mi primer examen, llego al entrenamiento después de que me entregan mi diploma, ya pasó la ceremonia, llego el lunes a preentrenar, y empiezo el entrenamiento, hago técnica de base, termina mi técnica de base y me habla mi maestro y me enseña la siguiente kata, Heian Idan o Pinan Idan. Entonces la aprendo y después, como a los 2 meses de estar practicando, me enseña lo que se llama en Shito Ryu, en la Shitokai, Bunkai Kumite, que es las supuestas aplicaciones de la kata. Me enseña 4 aplicaciones basadas en movimientos técnicos de golpeo y patada. Oizuki, defensa Uchiyotoshi, Yatsuki. Maigeri, defensa Gedan Barai. Maitsuki, defensa Uchiyotoshi, Yatsuki. Sí, entonces ese fue el entrenamiento que yo tuve y de una manera inconsciente comparé el entrenamiento que he recibido de Kung Fu y el entrenamiento de Karate y empecé a preguntarme bajo qué metodología era mejor practicarlo. Bajo la metodología de que me enseñaran la técnica de base primero, completa, sin mostrarme ninguna forma como hicieron en Kung Fu, o el entrenamiento de karate que me enseña primero la kata y en base a la kata me empezaron a dar todo el entrenamiento que había. Eh, Me di cuenta que el entrenamiento de karate, así como se está manejando, es más rápido, pero, pero, muchos detalles se pierden en el proceso. Esa es mi experiencia. Francisco, ¿algo que nos quieras comentar respecto a esto? Sí, bueno, mi experiencia en el karate fue muy parecida. Igual en muy pocos meses empezábamos con katas básicas. Incluso en la actualidad estoy transmitiendo el Koruchinadi y lo estoy haciendo de una manera similar. Son básicos, pero yo creo que después de un año de práctica ya empiezan a ver las katas de básicos del Koruchinadi, pero eh, más bien, más allá de esa reflexión de recordar o de ver cómo se enseñan ahora, me quedé pensando en lo que decía Juan sobre qué fue primero y cómo surgió esto. Y yo me imagino a dos maestros okinawenses, obviamente, pues soy karateca, me imagino ahí en Okinawa un señor, un guardia real y no sé, alguien que está
seguido peleando contra piratas y cosas así. Entonces, dos expertos se le acerca a alguien y le preguntan, oye, pues enséñame, ¿cómo le enseñarían? ¿Cómo le enseñarían sin destruirlo en el proceso, ¿no? O sea, dos monstruos enseñando artes marciales, ¿cómo le van a hacer para no destruir un alumno en el camino? Entonces, la metodología, yo creo que más respetuosa con las personas que no tienen habilidades sobresalientes. Es curioso que es una historia muy común dentro del karate, que eran maestros que cuando eran niños enfermizos y que con el karate se fueron haciendo fuertes. O sea, no son historias de gente que era virtuosa en el arte marcial. Creo que la manera de desgranar las técnicas de defensa personal en cachitos, enseñarlos poco a poco y en algún momento juntarlos en un ejercicio, recordarlos, me parece una manera genial de poder transmitir este tipo de conocimientos. Y me parece curioso la manera en la que lo hace Hashi McCarthy, porque Aragaki Seisan es la primer kata que enseña, la primer kata okinawense. Pero realmente para poder entender esa kata okinawense, tuviste que aprenderte como otras 12 katas básicas y 12 tegumis y 7 futari geikos complicadísimos. Y es la fecha en la que apenas siento que empiezo a rascar de qué se va tratando en cuanto a defensa personal y Oyo Wasa, una kata okinawense. Cuando en mi otro karate anterior, que es tipo Shudokan, pues llegué a saberme, no sé, todas las katas Pinan, Goju Shihon, Fanshin Shodan, y no sabía, pero de movimientos. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Ángel, ¿algo que quieres comentarnos? ¿Nos escuchas? Sí, ¿me escuchan ustedes a mí? Perfectamente. Ok, bueno, yo más que mi background voy a comentar momentáneamente mi percepción. Hoy en día, indiferentemente de las escuelas que manejemos, los que estamos presentes en esta reunión o cualquier otro estudiante de arte marcial, estamos haciendo un arte, sistema, vamos a hablar en este caso del karate, metodológicamente organizado. Hay una especie de metodología didáctica por la que se pasa a través del arranque de cómo enseñar a un aprendiz a llegar a convertirlo en un experto, entre comillas. Sin embargo, considerando lo que a través del tiempo he logrado indagar e investigar, la funcionalidad, hoy palabra muy común y muy de moda, pero la funcionalidad antes no se negociaba. Hablo en la antigüedad, la era pre-Meiji. Y se buscaba solventar una situación de la manera más instintiva, más rápida, más fácil y menos teatral. De hecho, Miyamoto Musashi, aunque no tiene que ver en este caso con el karate, abogaba porque se eliminaran de las artes de combate totalmente la teatralidad. Cuando aún no existía lo que conocemos hoy como karate moderno, que sabemos que ha sido muy invadido por la teatralidad. Entonces, cuando uno, en el caso mío que hago Shotokan, sé que es un estilo de karate para mí incomprendido, para mí. Yo hago la variante del Sensei Asai, que es bastante diferente al Shotokan clásico, pero mi base, mi raíz fuerte es el Shotokan. Ya tengo ya cierto tiempo manejando el Asai Ha y tratando de entenderlo, y ahí voy, como dice mi compañero, rascando el fondo y no es que he encontrado la panacea aún, pero estoy trabajando en eso. Pero para mí, ¿por qué digo que el karate Shotokan es incomprendido? Primero, al ser uno de los estilos más populares actualmente, ha sido uno de los más tergiversados, uno de los más
mal, mal captados por el público. Hago alusión a esto porque, por ejemplo, en el año 1924-25 el sensei Funakoshi escribe su segundo libro, que vendría siendo una reedición del primero. Estoy hablando del Rentan Goshin Karate Jutsu. Y si ustedes, yo tengo la reedición que se hizo por la editorial hispano-europea, que se hizo en los 2000, pero si ustedes leen a fondo en algunos cuadros, el sensei Funakoshi ya habla del Hikite. Los tengo marcados aquí porque en algún momento de la conversación me gustaría profundizar. Sé que esta la introducción no es el momento, pero por dar un ejemplo, habla del Hikite, de que el Hikite se utiliza para atrapar, atraer, torciendo el miembro del oponente para causar desequilibrio o kusushi. Entonces, vemos hoy en día en el Shotokan clásico, y hablo del Shotokan, pero esto que se generaliza a todos los estilos, sobre todo los modernos, los Shitoryu, el Goyoryu japonés, Wadoryu, vemos que le dan un enfoque al Ikite totalmente diferente. Lo ponen como un proyector de energía, donde al trabajar solo como ejecutante, correcto, eso mismo, ese mismo es. Tú sigue, yo ya Al voy trabajar mostrando. solo, dispones de mayor fuerza y mayor energía. Vean mi mano, ve. Esto fue una fractura que tuve yo en agosto del año pasado, haciendo comité de entrenamiento. Si hay comité un poquito más fuerte de lo normal, con un compañero, un buen amigo, Junior Massa, una Maigeri que la agarré mal, muy relajado y no en el ángulo correcto. El error fue mío. Ahí es donde se puede entender, entre comillas, la percepción y, mejor dicho, el error en la percepción de nosotros los karatecas. Porque la metodología ha enseñado que el antídoto contra una Maigeri es un Gedan Barai. Y eso ya queda vaciado aquí, a pesar que yo estoy consciente que un Gedan Barai es poco lo que hace frente a una patada. Y sin embargo me nació de manera natural, después de tantos años de entrenamiento hacerlo, y aquí está la consecuencia. Entonces, algo parecido pasa con todo lo que, y con esto cierro el punto mío introductorio. Yo pienso que el sistema marcial no solo es homologable al idioma o al lenguaje, pienso que es parte del lenguaje. El ser humano, al ser combativo o al ser receptivo, al ser pacífico, indiferentemente de los momentos, somos seres expresivos. Y para mí, los sistemas de defensa personal son sistemas, obviamente, de una perspectiva diferente del lenguaje, son sistemas lingüísticos. Y eso hace ¿cómo se diría? Un total holístico, engloba muchas cosas, porque cuando uno analiza a nivel idiomático lo que es, por ejemplo, uke, se da cuenta que en español y en inglés, los mismos japoneses, usted escucha cuando explican bloquear. Y uke en realidad es todo lo contrario que bloquear. La palabra uke o el verbo uke es recibir. Entonces, tú enseñas, aprendes primero y luego enseñas a tus alumnos y a ti mismo mientras entrenas a bloquear un ataque, cuando en realidad debes aprender a recibirlo con esa técnica. Entonces, sí, no sé si me doy a entender. Lo mismo Sí, pasa, eso es una pequeña punta del iceberg de toda la mala información. Entonces, con esto cierro. Cuando vemos en este libro, por ejemplo, del sensei Gishin Funakoshi, que él ya habla del Kinteki, habla del Kinteki, o sea, de la zona inguinal, haciendo alusión al Namigaeshi. Te habla del Namigaeshi como una patada directa al muslo del oponente. Y un montón de técnicas que explica. Te habla del Ikite y te habla de posibles aplicaciones al Kata Naihanchi. En este libro, él todavía no le había puesto los nombres de Teki. Uno entiende que no es que había ignorancia antes. La transformación que se ha hecho después del nacimiento del karate competitivo y previo a eso, ojo, ha sido como una especie de bola de nieve, tal vez de ignorancia natural de algunos instructores, maestros, o
tal vez ha sido una ignorancia selectiva de pasar la información o cegar la información para lograr un cometido. Eso ya sería ya tela de otra cortina como para hacer un estudio más amplio, pues. Ok, Pero eso es lo que yo quería quiero, contar como presentación. gracias, Ángel. Quiero retomar eso, estoy interrumpiendo porque se me está yendo la idea. Quiero retomar eso que estás comentando, porque era el punto que quería yo llegar despacio. Lo que sucede es que estamos transmitiendo una cultura ajena a nosotros. Es una cultura que no entendemos a pesar de que seamos practicantes de artes marciales de años de trabajo. Es una cultura que trae sus detalles que son difíciles de captar para un occidental. Voy a poner un ejemplo clásico y que a lo mejor lo habían pensado o no lo habían escuchado. El kotodama. El kotodama son sonidos silábicos. Sonidos silábicos, así se conocen en Aikido. Kotodama, por ejemplo, ai, io, ao, que son los que usan para los cantos o los rezos budistas, ¿sí? Así es como lo entendemos nosotros el kotodama. Pero en realidad el kotodama va mucho más allá de esto. El kotodama para los orientales, para los japoneses sobre todo, es una, un deseo de hacer algo, una, ¿cómo decirlo? Un compromiso espiritual de hacer algo o de obtener algo. Y de ahí viene que muchas veces el japonés, por ejemplo, en un hotel no tenga un cuarto piso, porque cuatro en japonés se dice shi, y shi en japonés es muerte. Y entonces eso es un kotodama. Para evitar el deseo de muerte, eliminan el cuarto piso y lo ponen en quinto piso, por ejemplo. Y ese tipo de que nosotros podemos decir superstición, es una superstición mágica, para ellos no es eso. Para ellos es un hecho comprobable a través del tiempo. O sea, no es un hecho científico, sino que lo han comprobado a través de las generaciones que así es, y para evitar el daño que eso causa, pues evitan usar, por ejemplo, ese nombre Shi, por ejemplo. Entonces, si eso es un aspecto tan superfluo como el pronunciar una palabra o el decir un sonido, imagínense el aspecto cultural que estamos sometiendo al aprender un aspecto tan psicofísico como el karate. ¿Sí? Entonces también ahí viene de pronto que al hacer las traducciones entendamos que el japonés, un oriental, tampoco entiende nuestra cultura, o sea, no la asimila. Y si para el oriental ve que nosotros traducimos el uke como bloqueo, porque es como lo entendemos, pues el oriental va a decir que es un bloqueo porque piensa que el bloqueo y el ukeru es lo mismo, cuando ya analizando a profundidad nos damos cuenta que no es así, que son aspectos culturales totalmente distintos y dispares. Entonces, esto dio por situaciones de error en la transmisión del conocimiento y en la transmisión de la forma de enseñanza. Yo les comentaba y he comentado en varias ocasiones que me han preguntado que el término bunkai no existe. El bunkai es reciente. De hecho, la palabra bunkai se hizo famosa a partir de los años 90 para acá. Antes del 90, la gente usaba explicación, usaba aplicación, usaba análisis, no usaba la palabra bunkai. De hecho, creo que Jana Berniti, Maestro McCarthy y Vince Morris, por ejemplo, fueron responsables de popularizar la palabra bunkai, ¿sí? Entonces, si vamos a escritos, fundamentos, documentos que nos digan que existe una palabra bunkai, el documento más antiguo donde se puede encontrar la palabra bunkai es el libro de Ken Wabuni, Seipai no Kenkyu, escrito en 1938. Ahí viene bunkai y es traducido como descomposición. Pero el maestro Mabuni explica la palabra bunkai dentro del texto de Seipai no Kenkyu, pero él explica que lo que va a mostrar, o sea, las aplicaciones que va a mostrar, se llaman Bunseki Satsumei. Satsumei es prueba y error. Bunseki es análisis. Te está diciendo, estoy analizando bajo prueba y error las técnicas, ¿sí? Y de ahí algunos investigadores que erróneamente leyeron o no entendieron el contexto del texto o no entendieron los ideogramas, trajeron la palabra bunkai a la actualidad
dándole el contexto de una explicación cuando no es así. Y recordemos que la metodología que usamos actualmente en karate, que es primero la kata y luego las aplicaciones, es una metodología japonesa moderna, enseñada a estudiantes universitarios. En la antigüedad, eh, el maestro sabía un máximo de 3 kata. El que sabía muchísimo sabía 5 kata, 6 kata, pero eran muy raros. Entonces, al saber tan pocas katas, se debía a que tenían todo el proceso de aprendizaje que duraba alrededor de 3 años para una kata. Entonces, si sabía 3 katas, significa que tenía 9 años de entrenamiento, por lo menos, por lo mínimo, ¿sí? Y entonces, el kata que te recibía era el diploma del conocimiento terminado, del proceso ya terminado. Se enseñaba la aplicación, se enseñaba las variantes de la aplicación, se enseñaba en situaciones diversas y luego ya que aprendía todas las aplicaciones, se anidaba en un ejercicio y se formaba la kata. Y una vez que la kata era conocida, entonces significaba que el diploma que recibía el alumno de que tenía ese conocimiento. Y la kata la usaba únicamente cuando no tenía un compañero con quien entrenar. Si había alguien con quien entrenar, hacían bunkai, lo que conocemos como bunkai, explicaciones, análisis, búsqueda de oportunidades, forcejeo, lucha. Si no tenían compañero así, kata al aire. Es como se manejaba antiguamente, ¿sí? Ahora, no está tan errado el que en la actualidad, según mi opinión, se practique al revés, que sea el primero el kata y luego el bunkai. Como nos decía Juan en el conversatorio anterior, que se va en WhatsApp, lo que sucede es que muchas veces no había tiempo de enseñar todo. Hay muchos casos como este, ¿sí? Está el caso de Kitoku Sakiyama en Japón, está el caso en Okinawa, perdón, está el caso de Laula Yanan en Tomari, que llegaron y se quedaron poco tiempo. Entonces lo que hicieron fue enseñar bases y luego enseñar 2 katas a cada uno de los alumnos que se las compartieran entre ellos porque ya tenían bases. Kitoko Sakiyama estuvo 7 años en China y aprendió casi 9 katas en 7 años, algo impensable para un practicante regular. ¿Por qué les enseñó tantas? Porque ya tenía experiencia. Entonces, si ya tenía experiencia, él podía fácilmente investigar las kata y tenía toda la vida para entrenarlas y desarrollarlas. Eso es lo que ocurrió. Entonces, si practicamos kata primero y bunkai después, sí te puede haber avance, pero el avance tiene que ir acomodado a que nos vayan enseñando las claves para encontrar el bunseki satsumei de la kata. Si no, pues cómo, no, no hay forma. Juan, ¿qué opinas de esto? A ver, es que se han dicho muchas cosas. Sobre esto último, voy a ir un poco de atrás adelante. Sobre esto último, yo cada vez estoy más convencido de que, sobre todo, hay una gran diferencia entre los estilos chinos y los estilos japoneses. Ya no solo centrados en el karate, sino la forma japonesa de ver las artes marciales, en el que además está implicado el tatemae, la forma de comportamiento, esa rigidez japonesa. Entonces, creo que hay una gran diferencia y es que primero el sistema chinos enseña la base, como tú has dicho, y acaba. Entonces, eso para mí le da un sentido mucho más profundo al kata. Y el kata deja de ser un simple instrumento, y es lo que nos está pasando en karate, de que vemos clases donde prácticamente el 100% de la clase es Kihon y kata de forma individual, lo cual para mí ya no tiene ya absolutamente ningún sentido. Si lo que estamos practicando es un arte marcial, si lo que estamos practicando es un deporte o una actividad lúdica, por supuesto que sí. Pero es eso, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de eso? De que mi práctica es en solitario, no puedo hacer
descomposición del kata, no puedo hacer análisis del kata, salvo a nivel técnico. Por lo tanto, voy a retomar ciertos temas, ¿no? La transmisión de ese kata se rompe y es incorrecta, ¿vale? Y al final, ¿qué pasa? Que se organiza, lo que decía Ángel, se crea una metodología ordenada en torno a algo que es superficial. Y al final estamos mareando siempre, no sé si ahí en vuestros países se dice lo mismo, mareando la perdiz. Estamos como dándole vueltas a lo mismo, pero sin llegar a nada, ¿no? Entonces, es como estas reuniones de trabajo que se alargan y luego no se llega a ninguna conclusión, ¿no? Y entonces a mí lo que me llama la atención es que se prefiere aprender no sé cuántas secuencias, pero luego verdaderamente le dices incluso a a los considerados grandes maestros, ¿no? Y te dicen, no, es que quedan por ahí para bloquear Maigeri. Y te dices, tú no has bloqueado un Maigeri con un Gedan Barai en la vida, porque te rompe el brazo, punto, no hay. O sea, no hay, o sea, es así de claro. Entonces, para mí, si lo que queremos es enseñar un karate con profundidad, un karate que además no se vuelva una tabla de los 10 mandamientos, no se vuelva algo fosilizado en piedra, no se vuelva algo rígido, tiene que ser poniendo el kata lo último. De forma que la metodología que se cree y la transmisión y el análisis sean el camino para llegar a algo. Es lo que tú decías. Yo también he oído muchas veces la frase de un kata, una vida. Claro, pero es que yo ahora mismo, a ti te lo mostré, Alberto, estoy haciendo una descomposición en una especie de esquema de todo lo que voy encontrando en Neihanchi. Llevo ya cerca de 35 conceptos tácticos, no técnicas, conceptos tácticos que desarrollar. O sea, y si ahora cojo las técnicas del kata y las llevo a ese concepto táctico, y ahora cojo otras técnicas diferentes, que no sea el codo, sino que sea un gancho, que sea un no sé qué, no sé cuánto, y las llevo a ese concepto táctico, es que creo que me puedo pasar más de un año y no he llegado al Koshi-Gamae. Así de claro. Entonces, ¿cuál es el problema? Si solo nos enseñan la forma, es como si yo ahora me cojo una forma de Wing Chun y empiezo. Por mucho que yo quiera, no voy a llegar nunca a la profundidad que esa forma tenía originalmente enseñada por quien la creó. Nunca, es imposible. De hecho, yo por mucho que quiera descifrar Neihanchi, jamás voy a llegar a la conclusión ni a lo que quería transmitir el creador del kata. Eso es imposible, porque no puedo hablar con él directamente, ojalá. ¿No? Entonces, para mí ese es el rollo. Al final, la metodología masiva, porque todo esto viene además de una masificación brutal del karate, en el que evidentemente no puedes poner a 300 tíos a hacer aplicaciones porque van a acabar matándose entre ellos, así de claro. Entonces, y es poco útil. Pero al final ha dado que nos preocupemos, como yo suelo decir muchas veces, de que si la rodilla está en la perpendicular del logaritmo neperiano de no sé qué pie y no sé qué leches. En vez de preocuparnos de lo que tenemos, de lo que creo que el karateka debería preocuparse, que es de desarrollar a unos niveles profundos el kata y todo su contenido. Y eso, Juan. Francisco, ¿querías comentar algo antes del maestro Ángel? Pues veo que Ángel tiene muchas ganas de hablar. Entonces, me reservo para después de él. Tengo algo interesante ahí que aventar al ruedo. Adelante, Lo que Ángel. pasa es que se me puede ir la idea porque tengo una particularidad que a veces
me pierdo en muchas ideas. Ok, algo importante que ya decía el sensei Alberto desde temprano, cuando estaba haciendo la última participación que acaba de tener, que hablaba del kata y de lo que puede enseñar el kata. Ahorita Juan, para mí sensei, pero a él no le gusta que le digan sensei, entonces bueno, Juan acaba de hablar algo importante que nombró fue la estrategia y la táctica. Y es donde justamente quiero caer yo. Yo a diferencia de Juan pienso que el kata, yo por lo menos personalmente, baso la enseñanza y mi aprendizaje personal como karateca, mi estudio personal como karateca y mi enseñanza a los alumnos desde la perspectiva de kata. Ojo, no de un kata de exhibición o un kata deportivo para mostrar la estética, como dice Juan, la perpendicular neperiana, no sé qué más, no, sino para entender la estructura. La estructura, uno, ¿por qué? ¿Dónde estoy? Yo como estudiante o como defensor o como ofensor, ¿por qué estoy parado así? ¿Qué estoy haciendo con las manos? ¿Qué estoy haciendo con el pie? O sea, quiero decir es que la esencia del karate, y creo que no soy el único que lo dice, pero cuando se lee quien lo dice de verdad, hay que saberlo interpretar. Para mí la esencia del karate, el alma del karate está en el kata. Pero en un kata, así como acaba de decir Juan, desgranando y entendiendo. Y tú no le puedes enseñar a un cinturón blanco, obviamente, a desgranar un kata, pero ya un cinturón azul o un cinturón marrón ya se le puede dar ciertas ideas si tú desde un principio de su metodología le has dicho, esto tiene más de lo que muestra, esto es esto, o como me tocó en estos días con un niño con déficit de atención e hiperactividad que es alumno mío, le di la vuelta, tenía tiempo intentando darle la vuelta, decimos en Venezuela dar la vuelta es encontrar una especie de enganche entre él y yo, darle la vuelta a ver cómo hacía yo para que comprendiera. Le empecé a explicar el bunkai, porque lo que quiere decir bunkai en realidad, ese bunkai rígido que te dan como que es la base o ¿cómo se diría? La norma, ¿sí? Gedambarai, Suki, Sotouke, etcétera, etcétera. Y el niño lo disfrutó de una manera y cambió su actitud a la hora de hacer kata. Entonces, pienso, y finalmente un punto que quería recalcar aparte de este, que no solo, como dice Juan, la comprensión de cómo estamos viendo el karate en contraste con la cultura japonesa, en contraste con la cultura okinawense, que son diferentes, sino también la cultura occidental ha tenido un impacto importantísimo en cómo vemos las artes marciales, incluso a través del kata. Porque si vemos algo tan sencillo como ni Yushiho, ni Seishi, vamos a hablar de ni Yushiho de Shotokan, cómo lo han ido transformando, Ogo Yushiho Sho, cómo lo han ido transformando para que se vea bonito en competición. Esos son katas sin brincos, sin saltos, sin movimientos espectaculares. Imagínense lo que le han ido agregando cosas. ¿Por qué? Justamente porque el cine, para mi manera de ver, el cine y esa parte histriónica que se sembró es lo que queda. Tú hablas con alguien en la calle que por una u otra razón se entera que yo, por ejemplo, soy instructor de karate y piensan que yo soy un ninja que brinco por las paredes, que tiro unas patadas en salto y no entienden, lamentablemente no entienden que el arte marcial va más allá de eso. Pero ¿por qué? No es culpa de la persona, sino es culpa ya de esa matriz de opinión. Vamos a hablar de la manera científica, no hablemos de la manera esotérica que también tiene su explicación, pero esa matriz de opinión se ha sembrado en la gente y cuando ven artes marciales piensan en eso. Entonces yo pienso que este es, obviamente sé que no estamos buscando las soluciones entre comillas, pero por lo menos al compartir ideas aprendemos mutuamente. Yo por lo menos sigo defendiendo el kata como la materia prima principal de mi escuela, cuando yo enseño a mis alumnos y de mi aprendizaje. No estoy hablando solo de coreografía, ojo, pero tampoco estoy hablando solo de aplicaciones. Estoy hablando de la estructura. Importante entender
la estructura. Cuando hablo de estructura hablo de la posición. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos, como me lo explicó el sensei Alberto una vez, y creo que en conversación con otro maestro de Shitoryu, hay 5 principios en el Shitoryu, que son tragar, escupir, que me ayude el sensei Alberto si me equivoco. Tragar, escupir, hundir, levantar, ir, girar o rebotar. Si analizamos, o por lo menos yo analizo, las posiciones como un principio enfocado en esos principios, valga la redundancia. Es decir, por ejemplo, el Kokutsudachi de Shotokan, vamos a ver si lo ven, este Kokutsudachi, aquí, que comparado como lo hacen hoy en día en Shotokan, este sería poco bonito, poco estético. Esa posición para mí refleja el principio de tragar. Porque si usted va a alar un camión, va a alar un camión porque está varado y hay un grupo de personas, usted, en la única posición en la que usted puede generar la fuerza suficiente es en esa posición de absorción. Y en el Senkutsudachi sería lo contrario, sería escupir, sería empujar. Entonces, cuando uno empieza a percibir como estudiante y lo empieza a transmitir a los alumnos que las posiciones en realidad está la estructura del arte, las cosas empiezan a cambiar. Listo. Por aquí escucho. Muy bien, gracias. Muy bien. A ver, Francisco. Pues creo que gran parte del problema ha sido nuestra incomprensión, como dijo el maestro Alberto Cruz, de la cultura japonesa en especial, para no hablar también de la asiática en general, pero le estamos pidiendo peras al olmo. O sea, realmente, ¿cómo queremos? Bueno, creo que es ingenuo pensar que Gichin Funakoshi, yo creo que incluso Kanken Toyama, estos grandes maestros, Nobuo Kenwa, pues ninguno de ellos se jactaba ni quería ser un experto en defensa personal. Creo que ellos eran formadores y eso lo dejaron muy claro. Creo que es también ingenuo de nosotros pensar que ellos nos van a enseñar las técnicas de defensa personal más avanzadas, más locas, las tácticas que nos van a ayudar a vencer a los campeones de la UFC. No, no tiene sentido. En cambio, si nos metemos con Motobu Choki, ok, ¿no? Su manera de entrenar era completamente diferente porque él practicaba de manera diferente. Pero si vemos cualquier arte japonés, la meticulosidad con la que hacen las cosas y a dónde llevan su arte, siempre, siempre, cada artesanía que hacen, la llevan a su belleza extrema, la belleza, lo que ellos consideran bello. Entonces, pues era lo que iba a pasar. Creo que se desconectó accidentalmente. Parece ser que se cayó, sí. Sí, bueno, ahorita mientras regresa, yo creo que lo que está diciendo Francisco, yo lo vería desde un aspecto que he visto en redes sociales últimamente. Ah, ya regresó. Vamos a ver si se conecta. Mientras que se conecta y no, hay una cosa que Ujú. a mí me llama mucho la atención del karate, y es que como una sociedad que está considerada de las más seguras del mundo va a enseñar algo tan delicado como a defenderse. Cuando hay testimonios de gente que dice que puede ir a las 4 de la mañana por uno de los peores barrios de Tokio y que ni siquiera te miren mal. Entonces, creo que, por ejemplo, para poder entrar en detalles de defensa personal y así, hay que haber vivido ciertas situaciones. ¿Sí? ¿Sí se escucha? Eso Sí, es lo que ahora sí, quiero Francisco. comentar. Francisco, ¿estás Sí, ahí? Fran, Creo que Continúa, escucha. sí, continúa. yo no los escucho a ustedes. Ah, caray. Bueno, entonces eso es un Bueno, poco lo que... Por eso yo creo que al final A ver, también... por el chat. Sí. Ah, se escucha muy bien. Ok.
Yo no Sí. lo escucho, pero seguiré, ya no tardo mucho. Creo que fue ingenuo de nosotros más bien pensar que al meternos al karate íbamos a volvernos grandes peleadores o grandes expertos en defensa personal. Eh, y ya cuando uno lo analiza con un poquito más de madurez o experiencia o información, eh, pues uno se da cuenta de que si no se entrena defensa personal lo más realista que se pueda, pues realmente no te vas a poder defender de la mejor manera posible. Y, y aún así, aún diciendo todo eso que parece negativo del karate, pienso que la kata como metodología de enseñanza es fascinante y hay grandes maestros que ya se han dedicado a utilizar la kata para enseñar defensa personal, intentar, como decía Juan Beltrán, intentar ver otra vez de dónde venían esas técnicas, qué tácticas estaban implícitas en esos movimientos y, y cómo se enseñaba y contra qué se enseñaba, ¿no? En el caso de Hashi McCarthy, pues hizo su HAPV, el que le digo HAPV, el Habitual Acts of Physical Violence, los actos habituales de violencia física, son como el punto de inicio para cualquier aplicación de defensa personal. Y creo que eso solito, el HAPV junto con la kata, eh, puede cambiar por completo la estructura de lo que se enseña en el karate normativo. Y también ser honestos, ¿no? ¿Para qué entrenamos karate? Y si entrenamos karate para mejorarnos, si estamos haciendo karate para, para volvernos fuertes, para tener más elasticidad, para alcanzar la iluminación, pues tal vez no sea necesario aprender defensa personal. Pero si nosotros, en mi caso, también es parte de, para empezar, tengo que aprender a defenderme, tal vez no un experto, pero sé aprender a defenderme de la gran mayoría de personas, y a partir de ahí ya puedo ahora sí hacer mi búsqueda personal. Y nada más. Voy a intentar meterme otra vez para ver si así los escucho. Bien, estoy de acuerdo con lo que decía Francisco y quería comentar y retomar lo que estaba diciendo también Juan, de que hay varios sitios y ahorita en Facebook, páginas que se dedican a criticar duramente no solamente el karate, sino las artes marciales en general, diciendo que, por ejemplo, que el instructor no sabe, que si no te enseña defensa personal inmediatamente, él no sabe hacer karate o no sabe hacer de arte marcial o que está engañando a la gente, cuando hay que entender muy bien que una cosa es enseñar en una escuela a personas comunes y corrientes, gente normal de calle, que va a se inscribe en una escuela o una academia de artes marciales. No toda la gente que se inscribe en una academia de artes marciales busca aprender defensa personal. Algunos buscan el aspecto lúdico, algunos se van a inscribir porque se inscribió mi amigo, mi hermano, porque es un buen ejercicio físico, porque el papá lleva al niño, porque podemos formar al niño, darle un buen carácter, hacerlo más fuerte. O sea, hay muchas razones por las cuales una persona se inscribe a una academia de artes marciales. Si usted quiere aprender a pelear, a defenderse, están las academias policiales y las academias militares. Ahí directamente aprende la aplicación práctica sin todo el ritual y sin toda la metodología asiática mística, aprende directamente cómo se aplican las cosas. Si usted busca ser un guerrero, ahí está el camino. Pero también, pero también muchas veces no es posible eh, tener el carácter para soportar el rigor de un entrenamiento militar o de un entrenamiento policial. Entonces, el que digan que quieren ser guerreros sin pagar las consecuencias, pues no tiene sentido. ¿Sí? Juan o Ángel, que quieran compartir esto, quieren comentar. Juan, ¿vas o voy? Bueno, totalmente de acuerdo, Sensei. Algo que dice Francisco hace rato, formadores. Yo hablo según mi experiencia. O sea, yo no puedo hablar
de la percepción de Juan del karate, que sé que la tiene muy clara y sabe lo que quiere. No puedo hablar de la percepción del sensei Alberto Cruz, aunque yo estoy claro de que sé que usted sabe lo que quiere y sé más o menos lo que busca, igual con Francisco, pero puedo hablar de mi percepción y de mi manera de verlo. Como dice Fran, yo soy de los que piensa que el karate, sí, hay karate deportivo, o mejor dicho, está la percepción de la persona que entrena porque quiere ser, yo tengo alumnos que quieren ser, sueñan con ser atletas élite, y yo hasta donde puedo los ayudo. Pero mi visión siempre lo han tenido claro, y aquí es donde quiero caer en el punto. Mis chamos siempre lo han tenido claro. Chamos en Venezuela, es parecido a lo que dicen chavales en español en España y chavos en México. Es hablar de chamos es muchachos, gente joven. Mis muchachos y muchachas están claro de lo que yo trato de transmitir. Espero haber logrado algo en estos 7, 8 años que tengo con algunos ya que tienen ese tiempo conmigo. Pero justamente cuando vienen los representantes buscando información para inscribir a los niños, lo primero que le digo, mi karate es formacional. Mi karate está basado en herramientas educativas para que el muchacho se forme. Mi prioridad y mi fortaleza no es el karate deportivo. Lo manejamos, sí, hasta donde podemos, pero mi visión es formacional. De hecho, yo doy clase de karate en un centro cultural, en un complejo cultural aquí en Venezuela, porque estoy convencido que para mí el karate es más cultura que deporte, para mí. Entonces, a donde quiero caer es que yo personalmente como estudiante, yo quiero un karate que sea formacional, yo quiero un karate que sea una herramienta educativa, pero también quiero un karate que sea no que me permita a mí enfrentarme a los a los 100 samuráis que se enfrentó Musashi supuestamente en los campos de arroz. No, pero sí que me permita a mí tener en una situación de emergencia, poder como tener las herramientas para solventar una situación de emergencia y salir con vida o salir lo más sano y salvo posible. ¿Que veo el karate como una herramienta espiritual también? Sí, pero para poder llegar a ese punto, como dijo Francisco ahorita, yo personalmente yo quiero de todo un poco. No puede haber uno solo de esos aspectos fuera si quiero yo, como Ángel Fernández, como estudiante, sentirme cómodo y realizado dentro del karate. Entonces, para mí, insisto una vez más, el kata bien estudiado, bien estructurado, bien analizado y bien desarrollado, Tokui Kata 1, 2, 3, es la herramienta principal para lograr eso. Para mí. Juan, A ver, esto que voy a decir, por favor Ángel, no te lo tomes a mal, ¿vale? Pero creo que, y que seguramente no es tu caso, pero me parece que a veces se está poniendo en la balanza, se pone el que el karate sea una herramienta educativa por encima de que el karate sea una herramienta eficaz o pragmática. A mí me gusta más el término pragmático. Entonces, ¿cuál es el problema? Que todo tiene que tener un equilibrio. Hace un tiempo vi un artículo, era una entrevista y el tipo decía, sin jutsu no hay do. O sea, para yo poder comprender verdaderamente lo que el karate, lo que un arte marcial me tiene que transmitir, tengo que comprender verdaderamente lo que significan sus técnicas, ser capaz de aplicarlas. Y llegado el momento, no elegir no aplicarlas. Porque una de las cosas que decía este hombre, que era el verdadero pacifista no es el que reniega de la violencia, sino el que tiene la capacidad de usarla y no la utiliza. Y luego además si nos vamos a la formación y a lo que eran los grandes del karate,
eran militares. Que sí, que eran guardaespaldas del rey, que eran no sé qué, que eran... Pero la gran mayoría de ellos o eran militares o venían de una casta que le podríamos llamar una casta samurái. Por lo tanto, el conocimiento de la guerra, el conocimiento del enfrentamiento estaba dentro de su ADN. O sea, y ahora tenemos chavales que son terceros, cuartos danes, que con la excusa del karate educativo y el karate deportivo y el karate no sé qué, resulta que nunca, jamás han practicado por parejas. Nunca, jamás. Y son terceros danes. Y llevan 10 años de karate. Entonces, el problema creo que es que no estamos poniendo en valor lo que hay que poner. O sea, a mí no me vale de nada. Ya como practicante, y mucho menos cuando doy clase. No me vale de nada que alguien tenga un análisis biomecánico del Zenkutsudachi, del no sé qué, del no sé cuánto. Bien, perfecto. Si luego resulta que le tiran un puñetazo y no sabe qué hacer con él. O sea, porque una cosa tiene que ir paralela a la otra. Una cosa tiene que ir, la balanza tiene que ir siempre equilibrada. O sea, de hecho creo que una de las cosas que se podría hacer es que kata, un poco volviendo al tema original, kata y bunkai se enseñasen a la vez. O sea, de forma de que yo enseño una secuencia del kata y hasta que tú no dominas sus diferentes aplicaciones y eres capaz de encontrar aspectos ahí escondidos, por así decirlo, dentro de su técnica, no evolucionas a lo siguiente. Pero es que es así, o sea, si no hay desarrollo, o sea, al final tenemos gente, que vosotros lo habéis visto, que es incapaz de hacer una luxación de codo. Yo he visto a gente hiperconocidos por todos, si os digo el nombre, no lo voy a decir porque no me apetece, intentar hacer una luxación del codo aplicando aquí. Y estoy hablando de una persona que era campeona del mundo. Campeón del mundo. ¿Vale? Pero, tío, métete en tus cosas, no te metas en camisas de 11 varas. Entonces, ¿cuál es lo que quiero decir? Es que si todos hemos oído que si las normas estas de Toguchi para interpretar ahora mismo ¿cómo es? Para interpretar los katas, hemos oído lo que dice McCarthy, lo que dice Abernethy, lo que dice el otro, bla bla bla. Pero al final vamos a los gimnasios y los ponemos a hacer Quijón a los chavales. O sea, que no, o sea, que es que ese es el problema. Que no, o sea, la técnica individual hay que erradicarla del karate, punto. Erradicarlo. O sea, y la excusa de, no, es que el desarrollo de los chavales, el no sé qué, bueno, igual hay que plantearse que hasta cierta edad el karate tiene que ser formativo. Pero creo que más allá de los 10 o 12 años ya deja de tener sentido un karate formativo. Para mi gusto. O sea, lo primero porque la formación de ciertos valores tiene que venir de casa. O sea, un instructor 2 horas al día, 2 horas a la semana, no le va a enseñar al niño a ser disciplinado ni a ser mejor persona. Eso tiene que venir de casa. Y nosotros lo que nos tenemos que centrar es enseñar en un karate en profundidad. O sea, y para mí un karate en profundidad parte desde que la primera base es que tiene que ser pragmático. ¿Por qué? Porque es que si no, no tiene sentido. O sea, ¿para qué hacemos katas? El otro día yo hablando con un compañero de Wadoryu. Y me dice, no, es que en Wadoryu el concepto de bunkai ni siquiera existe. No se practican aplicaciones de los katas. Entonces mi siguiente pregunta es, entonces, ¿para qué los haces? Entonces, es una secuencia de Quijón largo. Entonces, hemos convertido la cima de la montaña, la gran recopilación de algo que gente como Matsumura, como Sakiyama, como todos esos los grandes dioses del karate,
recopilaron para juntar toda su información, toda su sabiduría, y lo hemos convertido en una triste coreografía. ¿Pero por qué? ¿Porque es más importante la educación del cuerpo, la educación de las personas? No, no, es que nosotros no somos educadores. Somos profesores de karate. Los educadores son los padres. Y a mí eso me fastidia mucho porque a mí me han traído niños, es que quiero que le enseñes disciplina. No, no, perdona, la disciplina se la tiene que enseñar usted, que es su padre, no yo. Yo le enseño karate como le podría estar enseñando música o le podía estar enseñando pintura. Pero nadie le pide al profesor de música que le enseñe disciplina al niño. ¿Qué hago? Le pongo con la brocha al aire y hacer así durante 50 años. Porque al fin y al cabo el kata sin aplicación, sin desarrollo, es lo mismo que coger un coche. Como si yo ahora hago esto. Yo estoy conduciendo, pero sin coche, no hay nadie. Y yo sí puedo estar perfectamente, puedo hacer el movimiento perfecto, meter las marchas, el acelerador, pero no hay nada, está vacío completamente. Entonces, para mí no tiene sentido el karate a nivel educativo por la simple razón de que qué influencia vamos a tener dentro de un alumno que le vemos dos horas a la semana. Entonces, y que luego es lo que digo, no se le pide al profesor de música que le enseñe disciplina. Entonces, nosotros nos tenemos que centrar en lo nuestro y en los que somos expertos, que es en el karate. Y a partir de ahí decir, bueno, ¿dónde pongo cada cosa? Porque, ya os lo digo, yo, por ejemplo, volviendo un poco al tema del Bunkai, cuando en el Naihanchi este trabajo de codo, para mí no significa esto. Para mí significa esto, significa esto, significa esto, significa esto, aquí, significa muchas cosas. Pero también significa que como estoy tocando a mi codo, significa que estoy tocando su codo. Por lo tanto, es todo el mundo de las luxaciones de codo. Entonces, para mí eso le da sentido al kata. Porque entonces puedo coger y ahora desgranarlo, descomponerlo, que es... Porque más que descomposición, Bunkai lo que significa es análisis. Análisis de laboratorio. O sea, tú cuando yo he visto fotografías de fábricas y en los laboratorios pone Bunkai, no sé qué. Porque es donde se analiza. Entonces, si no tenemos eso, si no hacemos ese ejercicio de llevar cosas hacia el kata, es imposible, porque el kata por sí solo no nos va a traer nada. El kata por sí solo es una coreografía. Entonces, yo creo que eso, tenemos que centrarnos en lo nuestro y, sobre todo, intentar, ¿cómo decirlo? Pues eso, no traer cosas, llevar cosas al kata, no intentar cogerlas desde el kata. Es complicado de narices y ahora creo que ya el proceso tiene que ser así, o sea, tiene que ser desde el kata. Me estoy contradiciendo a mí mismo, lo sé, pero es que es la única manera. Lo único que nos han llegado son las malditas coreografías, pero hay que darle una vuelta, rellenar todo eso y volverlo a llevar. ¡Hala! Muy bien, vamos a empezar a cerrar. Ve cerrando, Francisco, por favor. Ok, para cerrar, yo creo que cerrando para una siguiente reunión, efectivamente Juan puso el dedo en la llaga tocó a Matsumura y a Matsumora, ¿no? Los top, pero es que ni Funakoshi ni Kanken Toyama eran ellos eran educadores, y ahí fue el asunto, y ahí está la cosa, ¿no? Por eso ahí lo dejamos para la siguiente. De todos modos, yo creo que es posible que las dos cosas sucedan al mismo tiempo, tanto hacerlos gente que sepa lo que es la violencia física y enfrentarse a ella, y
ayudarlos a entender ciertas convenciones sociales que en otras circunstancias serían casi imposibles de enseñar, incluso en casa. Entonces, creo que al menos en mi mundo del karate, el que yo enseño, en el que por suerte está muy alejado del karate normativo, en el que luchan desde el primer día, siento que hay posibilidades que no estamos viendo porque estamos muy acostumbrados al karate normativo. ¿De acuerdo, Ángel? Para cerrar. Ok, bueno, totalmente de acuerdo con ustedes, incluso con Juan. Tranquilo, Juan, que entiendo tu perspectiva. Yo sí, a diferencia de ti, considero que sí tenemos una responsabilidad de justamente, si nosotros no entendemos que en nuestras manos está las personas como tú, como el sensei Alberto, como Francisco y como muchos otros que conozco, que quieren sembrar y dejar la semilla del cambio al karate para que el futuro sea diferente. Si no entendemos que eso es ser formador, ok, entiendo que de repente no sea tu prioridad enseñar, pero sí somos formadores, nos guste o no. Y sí, total. eh, el karate tiene que ser funcional. El karate tiene que ser pragmático, como dice Juan. El karate tiene que ser útil en todos los aspectos. Por eso digo, hace rato nombré 5 aspectos. No puede haber uno fuera para mí, porque ya no sería karate completo. De acuerdo, gracias, Ángel. Juan, ¿algo más para cerrar? No, creo que poco ya puedo decir, ¿no? Creo que mi idea ha quedado clara de que a mí cada vez... A ver, yo sé que soy muy bestia hablando de vez en cuando y muy directo. Pero yo, hablando claramente, creo que la única forma que tenemos de recuperar lo que los maestros antiguos dejaron grabado en los katas es a través de su continuo análisis y de su continuo trabajo. No a nivel de coreografía, porque no tiene sentido. Porque para eso me voy a hacer baile y por lo menos, pues mira, aprendo coordinación fina. Pero, no, es así de claro. Pero, si cogemos el kata y le damos el valor que tiene, ya me da un poco igual si se hace antes, si se hace después, si se hace entre medias. Pero bueno, cada uno tendrá su método. Y creo que al final los tres pueden llegar a funcionar. Pero creo que no se le está dando el valor adecuado. Y para mí eso es lo grave. Más grave de todo. O sea, que no se le está dando el valor adecuado a la raíz de lo que es el karate. Porque todo el mundo dice, el karate sin katas no es karate. El kata es la raíz del karate. El kata es lo más importante del karate. Pero luego tratamos al karate como si fuese una coreografía de hip hop. O sea, tratamos al kata como si fuese una coreografía. Y sinceramente, entonces, ¿para qué tanta grandilocuencia en esas frases, no? Ya está. De acuerdo, Juan. Bien, muchas gracias por estar aquí y haber participado. Yo lo que quiero comentar es eh, lo siguiente de mi perspectiva personal, muy particular. Lo importante que transmitimos a través de nuestro contacto con la gente que se atreve a venir a aprender de nosotros es experiencia. Experiencia en distintas áreas por las que cada uno de nosotros ha pasado de forma distinta. A pesar de que tenemos un grado en karate, cada uno de nosotros ha tenido ese grado bajo una diferente calidad y cantidad de cosas que hemos recopilado a través del tiempo para mejorar nuestra propia habilidad y nuestro conocimiento. Y eso ha generado una experiencia que es la cual estamos transmitiendo a nuestros alumnos. Y esta experiencia, a pesar de que supuestamente está en un estándar, no hay manera de estandarizarla ni de perfeccionarla en un grado Dan o en una perspectiva especial que diga que estás en este nivel y en este otro nivel esta otra persona. No es posible. Y esa experiencia también incluye
no solamente la formación de personas en nuestra experiencia, que es lo que refiere Ángel, que somos formadores de ese tipo de cosas, no como educadores psicológicos o educadores de primaria o secundaria, sino como formadores de carácter, porque estamos transmitiendo un carácter, una forma de ver el mundo, una forma de ver una cultura ajena a nosotros. De la misma manera, también transmitimos lo que hemos aprendido de la violencia. Y puede ser que hemos aprendido poco de violencia o mucho de violencia, va a depender mucho de las experiencias vividas. Y yo no puedo transmitir un conocimiento que no tenga una experiencia vivida. Si yo nunca he tenido un enfrentamiento aún estudiado o con cuidados o con control o sin control, yo no puedo transmitir cómo tengo un enfrentamiento. Es como tratar de nadar, como decía Juan ahorita, manejar un auto al aire sin tocar el auto. Como tratar de nadar en el suelo sin agua. Tengo que vivir esa experiencia. Y el combate deportivo, aunque es una experiencia, no es una experiencia de violencia real. ¿Por qué? Porque cuando se da la violencia, se para el combate. Nosotros tenemos que abordar la violencia cuando el combate se ha detenido, cuando el enfrentamiento llega al cuerpo a cuerpo, cuando hay luxaciones, hay forcejeo, hay proyecciones, estrangulaciones, manipulación de articulaciones. Ahí es donde está la experiencia vivida a la que me refiero. Si esa experiencia no la tienen, hay que abordarla para poder entender mejor la kata. Porque la kata en realidad son experiencias vividas por antiguos guerreros. Y nos están transmitiendo su experiencia en esas coreografías. Y si nosotros no tenemos una experiencia semejante o que lleve a esta de alguna forma, no vamos a poder analizar los movimientos que nos están mostrando esas kata y el conocimiento se perderá. Es difícil, sobre todo porque como bien decía Francisco ahorita, eh, recibimos la educación de educadores. Shoki Motobu era guerrero, Ken Wabuni fue policía, pero Ichin Funakoshi y Kanken Toyama eran maestros de escuela. Y tanto Funakoshi como Kanken Toyama tuvieron muchísima influencia en Japón. De ahí la formación de formadores. Lo que no es lo mismo con Ken Wamabuni y con Shoki Motobu. Entonces eso también tenemos que tomarlo en consideración. ¿De quién viene el conocimiento? ¿De dónde viene la kata? ¿De quién viene la kata? ¿Quién la mostró? ¿Quién la enseñó? ¿Qué conocimiento trae? ¿Cuál es la intención de ese conocimiento? Y como bien decía Juan, hay 3 métodos, yo me he mencionado 2. El primer método es aprender cada movimiento por separado y luego anidarlo para formar la kata. Y la kata sería la consecución del conocimiento. La segunda es como se está enseñando actualmente. Te enseño la kata primero y lo vemos en las aplicaciones. Hay que dejar o hay que tratar como instructor de que el alumno encuentre sus aplicaciones y no basarlo únicamente en lo que diga el instructor. Y el tercer método es llevarlo a la par. Técnica de base con aplicaciones, kata, kata, técnica de base, llevarlo a la par. Este método también puede funcionar. De cualquier manera, lo importante es tratar de averiguar nosotros mismos nuestra propia ignorancia respecto a las formas, a las kata, para poder transmitir una experiencia mejor vivida. Gracias por habernos acompañado, señores. Esperamos que en la próxima ocasión podamos hablar de otro tema en particular. También tratamos de que sea un poquito de tiempo, que no sea mucho, 1 hora, 1 hora y 10, cuando mucho, para que tampoco se aburran mucho. Bien, saludos cordiales y gracias por todo. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Saludos, feliz noche.